La mansión de los Aguilar, situada en un barrio exclusivo de la Ciudad de México, tenía paredes de vidrio que reflejaban la luz de las estrellas y de grandes lámparas de cristal. Por dentro, todo parecía perfecto, una pareja hermosa, rica y poderosa, viviendo la vida de sus sueños. Santiago Aguilar, un empresario exitoso, era el hombre que todos admiraban. Tenía manos firmes, palabras certeras y una presencia que hacía que todos a su alrededor se sintieran pequeños. Su esposa, Camila, una mujer de porte elegante y sonrisa serena, era lo que él llamaba la mujer ideal, perfecta para una vida llena de eventos, lujo y apariencias. Era una noche cálida de verano, y la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Las luces de la casa, que normalmente permanecían encendidas hasta tarde, comenzaron a apagarse una a una. Camila, tras un largo día de compromisos sociales y tareas domésticas, se retiró al dormitorio donde estaba su esposo, Santiago. Se recostó a su lado, pero la tensión entre ellos parecía más palpable de lo normal. En los últimos meses se habían distanciado, pero Camila no podía entender por qué. Una sombra se cernía sobre ella, un presentimiento que la despertaba noche tras noche. Cuando el reloj marcó la 1:30 de la madrugada, Camila despertó lentamente. Sintió la cama a su lado vaciarse, el peso de Santiago desapareciendo como si él se hubiera levantado sin hacer ruido. No sabía cómo, pero algo dentro de ella ya sabía lo que estaba ocurriendo. El mismo sonido de pasos ligeros, pero cuidadosos, reverberó en el cuarto y se disipó por las largas escaleras de madera que llevaban al piso inferior. Camila permaneció acostada, con los ojos abiertos, tratando de decidir qué hacer. No quería creerlo, pero todas las señales estaban ahí, las largas ausencias de él, la falta de atención, la forma en que se ponía incómodo cuando ella hacía preguntas sobre sus compromisos. Una sensación de peso crecía en su pecho, pero se mantenía calmada, tratando de procesar lo que su corazón ya sabía. Respiró profundo, escuchando atentamente mientras sus sentidos estaban en alerta. El sonido proveniente de las escaleras confirmó sus sospechas, él iba al sótano. Se levantó silenciosamente de la cama, con pasos tan ligeros que no hizo el menor ruido. Las sombras danzaban en las paredes, y sentía como si estuviera caminando por un terreno desconocido, en un lugar donde la verdad finalmente sería revelada. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y Camila se deslizó por ella sin hacer ningún sonido. Sus pasos, como una sombra, la llevaron hasta la cima de las escaleras que descendían hacia el sótano de la mansión, un lugar que ella nunca había explorado mucho, más allá de ser un depósito de objetos antiguos. La escalera crujía suavemente bajo su peso, pero ella la conocía bien y sabía dónde pisar para no ser escuchada. El sonido de los pasos de Santiago resonaba adelante, mezclado con el sonido de una puerta cerrándose con suavidad. Camila se detuvo en la escalera, apoyándose en la pared y escuchando. Podía oír voces apagadas, pero los sonidos estaban algo distantes, como si algo estuviera siendo cuidadosamente ocultado al otro lado. Entonces, en un momento, la voz de Santiago se volvió clara, suave y llena de una afección que ella nunca habría imaginado escuchar. «Pensé que no vendrías hoy», susurró Julieta, la empleada de la casa, con un tono que transpiraba una intimidad que destrozó el corazón de Camila. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Camila contuvo la respiración, oculta en las sombras de la escalera, con los ojos fijos en la puerta del sótano. No quería creer lo que estaba escuchando, pero algo dentro de ella la llevó a dar un paso más, acercándose a la puerta. Las palabras de Santiago siguieron, pero ya no había duda. «Camila está dormida, no te preocupes. Ahora es nuestro momento», la voz de él, suave y tranquilizadora, susurraba palabras que parecían hacer sonreír a Julieta. Camila sintió el amargo sabor de la traición extenderse por su garganta. En ese momento lo supo. Todo tuvo sentido de repente, el comportamiento extraño de Santiago, las mentiras, las excusas débiles. Estaba allí, en el sótano, con Julieta, la empleada de su casa. La mujer que trabajaba para ellos, limpiando, cocinando, siendo casi parte de la familia. Camila no pudo evitar el golpe en el pecho, pero permaneció allí, en la oscuridad, sin emitir sonido alguno. Sus ojos estaban muy abiertos, y el dolor era casi físico.
Sintió una creciente ira, pero también un vacío helado dentro de sí. Nunca imaginó que llegaría a este punto. Pero ahí estaba la verdad, desnuda y cruda, más dolorosa que cualquier mentira que pudiera haber imaginado. No podía ignorar más lo que estaba ocurriendo. Camila se apartó lentamente de la escalera, respirando con dificultad, tratando de recomponerse. Sentía el suelo bajo sus pies como si estuviera flotando. Pero sabía algo con certeza, esa noche lo cambiaría todo. De regreso al cuarto, Santiago entró con calma, como si nada hubiera pasado. Se acostó al lado de Camila, quien aún fingía dormir. Él suspiró como si fuera un alivio. Camila sintió su peso en la cama, pero no se movió. Su corazón estaba pesado, pero su mente estaba clara. Sabía lo que tenía que hacer. No permitiría que él la traicionara sin consecuencias. Camila aún no sabía cuál sería el siguiente paso, pero algo era seguro, él no quedaría impune. Esa noche sería el comienzo de algo mucho más grande. Había descubierto la verdad. Ahora era su turno de tomar el control de la situación. En los días que siguieron a la dolorosa revelación, Camila sintió que vivía en una realidad paralela. Cada mirada que intercambiaba con Santiago, cada palabra dicha, parecía un eco distante de algo que ya no tenía sentido. Ya no podía ver al hombre a su lado como el esposo amoroso y dedicado que había conocido. Ahora era un extraño. El silencio entre los dos se volvía más denso con cada día que pasaba, y la tensión flotaba sobre la mansión como una tormenta a punto de desatarse. Santiago, por su parte, no tenía idea de que Camila ya sabía de su traición. Continuaba con sus visitas nocturnas al sótano, siempre con las mismas excusas, una reunión de negocios o algún compromiso urgente que lo mantenía fuera de casa hasta altas horas de la noche. Pero las excusas se volvían cada vez más vacías, y aunque Camila intentaba mantener la compostura, no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. Intentaba, sin éxito, buscar respuestas en el comportamiento de él. Sus ojos atentos se fijaban en cada gesto, en cada palabra que decía. Ya no era la esposa dedicada que él conocía, sino una mujer decidida a descubrir toda la verdad, por dolorosa que fuera. La mañana siguiente a su primer enfrentamiento silencioso con la traición, Camila se levantó temprano, como de costumbre. Las cortinas del dormitorio estaban abiertas y la suave luz del amanecer entraba por la ventana. Ya no podía dormir bien. Los días comenzaban a arrastrarse, y la imagen de lo que había visto en el sótano, Santiago y Julieta juntos, se repetía en su mente como una pesadilla constante. Mientras tomaba café en la sala de estar, escuchó la puerta de la cocina abrirse y los pasos familiares de Santiago acercándose. Parecía más cansado de lo normal, como si las últimas semanas le hubieran cobrado factura. Sin embargo, intentó disimular. Como siempre, ofreció una sonrisa despreocupada, esa sonrisa que ella había conocido toda su vida, y se sentó a la mesa. «Buenos días, Camila. ¿Cómo estás?», preguntó con voz suave, intentando parecer natural. Camila levantó la mirada hacia él, sin responder por un momento. Lo observaba en silencio, tratando de descifrar las señales que él no quería mostrar. Algo era diferente, pero no podía precisar qué exactamente. Sabía que él no estaba siendo honesto, y eso la irritaba aún más. «Estoy bien, gracias», respondió ella, con voz tranquila, pero con un tono que él no pudo identificar del todo. Santiago parecía esforzarse más de lo habitual por mantener la conversación fluida, pero la incomodidad era palpable. Removía su taza de café con la cuchara, evitando la mirada de Camila. «¿Te quedaste despierta hasta tarde anoche?», preguntó, intentando sonar casual. Camila sintió una leve risa brotar en su interior, pero la contuvo. Él no tenía idea de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La ironía estaba ahí, frente a ella, pero aún necesitaba más pruebas. No sería suficiente haber visto lo que ocurrió en el sótano. Necesitaba algo concreto, algo que, al confrontarlo, no le dejara margen para negarlo. «Sí, no pude dormir», Camila respondió con un tono neutral. Quería estudiar su reacción, observar cómo respondía a esa información.
Santiago no pareció sorprendido. Solo se encogió de hombros y tomó un sorbo de su taza, pareciendo aliviado por la respuesta vaga. Camila notó el alivio en su rostro, y eso solo aumentó su desconfianza. ¿Cómo podía mirarla con tanto descaro, sabiendo lo que estaba haciendo? El pensamiento la incomodaba profundamente, pero mantuvo su fachada serena. En los días siguientes, Camila comenzó a observar el comportamiento de Santiago con más detenimiento. Prestaba atención a los pequeños detalles, los gestos que intentaba esconder, los momentos en que se distraía y evitaba su mirada. Una mañana, mientras él estaba en el despacho, revisó una de sus gavetas, como quien no espera encontrar nada, pero con la firme convicción de que algo debía estar ahí. Y lo estaba. En una carpeta de cuero oscura, encontró una serie de notas, aparentemente inofensivas al principio. Pero algo la detuvo y la hizo mirar más de cerca. Entre los papeles, había un recibo de un restaurante caro, fechado una noche en la que Santiago supuestamente había estado en una reunión importante. Leyó la fecha de nuevo. Era la noche en la que él dijo que estaba trabajando. La firma en la factura era clara e inconfundible, Julieta. La respiración de Camila se volvió pesada. Lo obvio se tornaba imposible de ignorar. Sabía que lo que estaba por descubrir sería solo otra prueba de la traición. Pero aún así, el golpe fue duro. Sintió un nudo apretarse en su estómago mientras devolvía el recibo a la gaveta y cerraba la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir viviendo en esa casa, con un hombre que no solo la traicionaba físicamente, sino que la trataba con tanta deshonestidad? Guardó el resentimiento y el dolor para sí misma, pero una determinación comenzó a crecer dentro de ella. Ya no podía ser pasiva, ya no podía aceptar la mentira. Algo estaba a punto de suceder, pero necesitaba ser estratégica. No podía precipitarse. Necesitaba más pruebas, exponer a Santiago de una manera que le fuera imposible negar. Ahora, más que nunca, Camila estaba lista para hacer lo necesario para descubrir toda la verdad y, eventualmente, vengarse de todo lo que él le había hecho. Pero, para ello, debía actuar con calma, ser cautelosa. Las próximas noches serían cruciales. A la mañana siguiente, Camila se despertó antes que Santiago, como de costumbre. No sabía exactamente qué esperar del día, pero algo en su mente había cambiado. La traición de su marido ya no era solo un rumor en su cabeza, algo que pudiera ignorar o enterrar. Ahora era una verdad innegable, y sentía la necesidad de actuar, de hacer algo para recuperar el control de su vida. El hombre al que amaba, o creía amar, había destrozado todo lo que ella consideraba correcto, y Camila no permitiría que la humillara más. Esa mañana, se levantó de la cama con una serenidad calculada, como si estuviera a punto de comenzar una nueva etapa de su vida, una etapa en la que ya no sería la esposa silenciosa, sumisa e ignorante. Se puso una camisa de seda ligera, sin prisa, y fue a la sala de estar, donde Marta, la ama de llaves, estaba preparando el desayuno. Mientras tomaba un sorbo de café caliente, Camila reflexionaba sobre los siguientes pasos de su plan. La casa estaba tranquila esa mañana, y Camila aprovechó ese momento para pensar. El descubrimiento de la traición no era solo una herida emocional, sino algo más profundo. Era una revelación que la hacía más fuerte, más dispuesta a luchar por lo que era suyo. No sabía exactamente qué estaba sucediendo entre Santiago y Julieta, pero estaba decidida a entender su juego antes de reaccionar. Después del desayuno, Camila decidió actuar estratégicamente. El primer paso era asegurarse de que Santiago siguiera creyendo que ella no sabía nada. Tenía que mantener las apariencias. Durante el almuerzo, se comportó como siempre, con una postura elegante, hablando de temas triviales mientras analizaba cada uno de sus movimientos. Santiago estaba tan envuelto en su propio mundo que parecía no notar que había algo diferente en su comportamiento. Camila mantenía sus ojos fijos en él, pero por dentro absorbía cada palabra, cada gesto. Cuando cayó la noche y Santiago se preparaba para salir a otra de sus reuniones, Camila se preparó para el siguiente paso de su plan. Había dicho que estaría trabajando hasta tarde, pero esta vez ella sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Ya lo había visto bajar al sótano varias veces, y esta vez no sería una espectadora silenciosa. Era casi medianoche cuando Camila se levantó de la cama. El sonido de los pasos de Santiago resonaba por la casa, y ella sabía que iba al sótano una vez más. Ya no tenía miedo ni estaba indignada. Estaba preparada para lo que vendría. Como una sombra, se movió por la casa, silenciosa como una felina, con los sentidos alertas a cada ruido. Cuando llegó a la cima de las escaleras que llevaban al sótano, se detuvo y escuchó. Estaba abajo, hablando con Julieta en voz baja, como si intentara no ser oído. La voz de Santiago fue clara y precisa, pero lo que Camila escuchó la dejó helada. No puedo seguir así, Julieta. Camila empieza a sospechar de todo. Cada vez es más difícil que todo parezca normal. Julieta, al otro lado de la puerta, respondió con un tono nervioso, pero claramente todavía cautivada por lo que estaba sucediendo entre ellos. Sabía que la situación sería difícil, Santiago. No puedes quedarte con ella para siempre. Ella es tu esposa, pero tienes que elegir. No podemos seguir así. Camila se quedó allí, como una estatua. El silencio que siguió era tan denso que parecía que el mundo entero había dejado de girar. Sabía lo que estaba sucediendo, sabía que él empezaba a arrepentirse, pero eso no la tranquilizaba. Hablaba de ella como si fuera un obstáculo, alguien que ya no importaba. Las palabras de Julieta no eran simples declaraciones de pasión, sino amenazas disfrazadas de preocupación. Lo que estaba sucediendo entre ellos iba más allá de la traición. Era un complot, una manipulación, una conspiración. Camila no solo había sido traicionada, sino que también estaba siendo tratada como una pieza desechable en un juego. Algo en su interior, que hasta ese momento había estado contenido, comenzó a romperse. No podía seguir siendo pasiva. Sabía que tenía que ser más inteligente de lo que ellos pensaban. Retrocedió silenciosamente por las escaleras y volvió a su habitación. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente estaba tranquila y centrada. Necesitaba una estrategia más agresiva. Para empezar, sabía que no podía enfrentarlo inmediatamente, no de esa manera. Necesitaba más pruebas. Pruebas que no pudieran ser refutadas. Pero para eso, necesitaría un aliado. A la mañana siguiente, mientras Santiago se preparaba para salir nuevamente, Camila decidió tomar una decisión audaz. Tomó su teléfono y llamó a un abogado de confianza, alguien con quien ya había trabajado en algunos asuntos menores en el pasado. Su nombre era Javier Rodríguez, un abogado astuto y competente, especializado en derecho de familia y con una excelente reputación en la ciudad. Lo convocó a una reunión, sin explicar los detalles, pero dejando claro que necesitaba su ayuda de manera urgente. No era una decisión fácil, pero Camila sabía que su plan comenzaba a tomar forma. Cuando Javier llegó a la mansión esa misma tarde, inmediatamente percibió que algo estaba mal. Camila lo recibió con una sonrisa tensa y lo condujo a una oficina privada, donde ambos podrían hablar sin interrupciones. «Necesito tu ayuda, Javier», dijo, mirándolo directamente a los ojos, con una frialdad que él nunca había visto antes. «Mi marido me está traicionando. Y no es solo eso. Me está faltando el respeto de una manera que jamás imaginé. Necesito que me ayudes a ponerle fin a esto». Javier la observó, consciente de la gravedad de la situación, pero también impresionado por la determinación y fuerza que ella exudaba ahora. Sabía que, aunque se enfrentaban a un caso complejo, podía ayudarla. Analicemos la situación. Necesitamos pruebas, documentos, algo que realmente garantice tu victoria. Y te ayudaré a conseguirlo, dijo Javier, con la confianza de alguien que ya había resuelto casos mucho más complicados. Camila sintió una ola de alivio, pero también un nuevo tipo de angustia. A partir de ese momento, sabía que no había vuelta atrás. El juego estaba comenzando, y tenía todos los recursos necesarios para ganar. Pero eso exigiría valentía, astucia y paciencia. No solo iba a recuperar su dignidad. Iba a destruir la vida de Santiago Aguilar de la misma manera que él había destruido la suya. Y lo haría de forma implacable.
Los días que siguieron a la reunión con Javier estuvieron marcados por un silencio ensordecedor dentro de la mansión. Camila sabía que lo peor ya había sucedido, pero ahora lo importante era la ejecución de su plan. No permitiría que Santiago tuviera la oportunidad de salir de aquello de forma sencilla. Ahora, él ya no era el hombre que ella amaba. Era un intruso, un ser que merecía ser despojado de todo lo que tenía, tal como él la había despojado de su dignidad y confianza. Y para lograrlo, debía prepararse para algo grande. Javier, con su característica calma, fue fundamental para organizar la estrategia. Con cada encuentro que tenían, Camila se sentía más fortalecida, más segura de sí misma. El abogado, con su experiencia en casos de divorcio y patrimonio, la guiaba en cada paso, explicándole lo que debía hacer para asegurarse de que nada quedara al azar. El secreto estaba en las pequeñas cosas, en los detalles. Primero necesitamos establecer que la relación entre tú y Santiago ya no es saludable, que él está actuando de manera irresponsable y traicionera. Para eso, reuniremos todas las pruebas posibles, dijo Javier, con una leve preocupación en los ojos, pero con la seguridad de un hombre acostumbrado a lidiar con situaciones tensas. Cuando llegue el momento, no tendrá escapatoria. Camila se sentía como si estuviera en un campo de batalla, y el plan era su estrategia de guerra. Cada movimiento, cada palabra dicha, tenía un propósito. Todo estaba siendo orquestado para que, cuando llegara el momento, Santiago no tuviera a dónde correr. Pero también sabía que las cosas nunca eran tan simples. La venganza nunca sería dulce, pero sentía que tenía el derecho de buscar esa represalia. El siguiente paso sería crear una rutina falsa, algo que engañara a Santiago y lo hiciera creer que Camila estaba completamente ajena a la situación. No podía permitirse mostrar debilidad ni dudas. Ya no. La esposa ideal, la mujer que él creía conocer, debía seguir siendo esa figura que mantenía la casa en orden, la esposa amorosa y sumisa, mientras, bajo esa fachada, comenzaba a retomar el control de su propia vida. Una noche, Camila tomó una decisión importante. Estaba bien preparada para el momento y sabía que no podía esperar más. Sabía que Santiago pasaría al menos una hora en su reunión y eso le daba el tiempo necesario para ejecutar su parte del plan. Con la ayuda de Javier, Camila había logrado obtener discretamente información sobre la situación financiera de Santiago. El abogado, a través de sus contactos, había conseguido acceso a documentos confidenciales y en una de sus últimas reuniones, Camila se enteró de que su esposo estaba en una situación financiera más complicada de lo que imaginaba. Sus empresas estaban en declive, las inversiones no iban bien y empezaba a ocultar las pérdidas con gastos aún más extravagantes. Javier había sugerido que usaran esa información a su favor. Si Santiago era presionado de la manera correcta, podría verse obligado a revelar más cosas, lo que aumentaría significativamente las posibilidades de éxito en el divorcio. Esa noche, después de tomar un baño y arreglarse, Camila se puso un vestido sencillo pero elegante, como una mujer común, sin extravagancias. Era una manera de reforzar su imagen de esposa, pero también de hacerle creer que nada había cambiado, que todo estaba bien, como siempre. El plan era hacerlo sentir cómodo, hacerle creer que ella seguía siendo la misma mujer que él pensaba que conocía. Cuando Santiago llegó a casa más tarde, ella lo recibió con una sonrisa amable y una pregunta simple, casi inocente. ¿Cómo estuvo tu día, querido? Él, como siempre, respondió con la misma sonrisa falsa, y la conversación siguió su curso. Camila estaba allí, a su lado, escuchando cada palabra que él decía, como si todo estuviera normal. Pero, por dentro, el odio se acumulaba, y sabía que no quedaba mucho para que todo terminara. Santiago parecía ajeno al juego que se estaba desarrollando. Se acomodó en el sofá, como si estuviera en su casa, sin tener idea de lo que ella estaba a punto de hacer. Como de costumbre, se fue a tomar un baño y prepararse para dormir. Camila, entonces, se levantó y fue al despacho. Javier ya estaba allí, esperándola. Cerró la puerta silenciosamente y el abogado comenzó a explicar los siguientes pasos. Ahora que tenemos la información sobre la inminente quiebra de sus empresas, debemos actuar rápido. Si pierde todo, también perderá su propia libertad.
Si lo enfrentas ahora, sin más pruebas, podría reaccionar de forma impulsiva. Necesitamos esperar el momento adecuado para actuar. Camila asintió. Sabía que la paciencia era fundamental. El tiempo estaba a su favor. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia la mansión que sabía que estaba a punto de perder, pero no sin antes tomar todo lo que Santiago más valoraba. Esa misma noche, algo inesperado ocurrió. Santiago, como siempre, bajó al sótano. Pero, a diferencia de otras veces, esta visita parecía diferente. Camila, que estaba en el piso de arriba, escuchó sus pasos pesados en la oscuridad. Estaba más nervioso de lo habitual, y ella sabía que, por primera vez, él sentía que el peso de sus propios errores estaba a punto de caer sobre él. Cuando entró al sótano y cerró la puerta, Camila, sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono. Había instalado discretamente un micrófono en el bolsillo del abrigo de Santiago la noche anterior, y ahora, todo lo que él dijera sería grabado. Necesitaba eso, su confesión, sus palabras vacías, para asegurarse de que él no tuviera escapatoria. Durante largas horas, Camila permaneció en silencio, esperando, mientras su tensión aumentaba cada segundo. De repente, escuchó risas bajas. El sonido de Santiago y Julieta, riendo, murmurando algo. No sabían que estaban siendo observados. No sabían que el peso de la mentira estaba a punto de caer sobre sus cabezas. Santiago estaba más expuesto que nunca, y Camila sabía que el final se acercaba. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente subió las escaleras nuevamente. Como siempre, creía que había escapado. Pero la grabación ya estaba guardada en su teléfono. El juego estaba a punto de cambiar. La venganza de Camila estaba más cerca de lo que él imaginaba. Camila sabía que el momento de actuar se acercaba. Cada paso del plan estaba siendo cuidadosamente calculado, y ahora, con la grabación de la conversación entre Santiago y Julieta, tenía en sus manos un arma poderosa. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba que él creyera que el control estaba en sus manos, para que, en el momento adecuado, ella pudiera finalmente derribarlo de una vez por todas. Era una mañana fría y nublada cuando Camila se reunió nuevamente con Javier. Estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para garantizar que Santiago no tuviera escapatoria. No solo la había traicionado, sino que ahora había expuesto su naturaleza cruel y egoísta, tratándola como una pieza desechable. Camila no permitiría que él saliera impune de todo eso. Pagaría por lo que había hecho, y no solo con un simple divorcio. Tenía algo más planeado. Javier, ya tenemos todo lo que necesitamos. La grabación, los documentos financieros, las evidencias. Ahora necesitamos algo más, dijo Camila, con una frialdad en los ojos que Javier nunca había visto antes. Quiero una estrategia para exponerlo. Quiero que enfrente todas las consecuencias de sus actos. Javier la miró con atención, notando el cambio en su postura. Camila era ahora una mujer transformada, con una determinación implacable. Sabía que lo que ella pedía no era algo sencillo. Exponer a Santiago significaba tocar su mundo, sus negocios y su vida personal. Pero al mismo tiempo, comprendía que Camila no buscaba solo un divorcio. Quería más. Quería verlo pagar, y caro. Tienes razón, respondió Javier con voz grave. Necesitamos que entre en pánico. Para lograrlo, haremos que crea que el divorcio será el menor de sus problemas. Puedo usar los documentos para presionarlo, pero tú también necesitas mostrar que estás dispuesta a llegar hasta el final. No debe haber ningún signo de debilidad de tu parte. Camila asintió, sabiendo ya lo que debía hacer. Necesitaba usar la confusión y el miedo para manipular a Santiago de la misma manera que él la había manipulado durante todos esos años. Sabía que no podía seguir siendo la esposa traicionada y silenciosa. Era hora de actuar. La noche siguiente, Santiago regresó a casa más temprano de lo habitual. Como siempre, parecía ajeno a la mirada atenta de Camila. Ni siquiera se dio cuenta de que ella lo esperaba en el despacho, con el celular en la mano y el micrófono listo. Sabía que él, como siempre, bajaría al sótano una vez más.
Y ahora, ella estaba lista para dar el siguiente paso. Camila esperó, sentada en el sillón de cuero del despacho, con los dedos rozando nerviosamente el teléfono. No era solo venganza lo que sentía. Era un deseo de justicia, de liberarse de la sombra que él había proyectado sobre su vida. La había traicionado, mentido y subestimado. Ahora, él entendería que nada en su vida estaba a salvo. A las 23, como lo esperaba, Santiago bajó al sótano. Camila se levantó y, con pasos silenciosos, fue hasta la ventana del despacho. Miró el cielo nublado, sintiendo cómo la tensión crecía a cada segundo. La espera estaba a punto de terminar. Cuando él y Julieta comenzaron a hablar, Camila ya estaba lista para realizar la jugada decisiva. Con un movimiento rápido, tomó el teléfono y realizó la llamada. La voz al otro lado de la línea era calmada y profesional. Javier, es ahora. Estamos listos para el siguiente paso, dijo con una firmeza impresionante, aunque contenía una ansiedad palpable. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Javier no tardó en responder. Entendido. Todo está listo aquí. Actuaremos cuando des la señal. ¿Estás segura de que estás preparada? Camila miró el teléfono en sus manos, escuchando los susurros de Santiago y Julieta desde el sótano. No podía dudar. No ahora. Él la había destruido, y ahora era su turno. Pulsó el botón para grabar la conversación y se dirigió al despacho. Sí, estoy lista, dijo Camila con una calma impresionante, a pesar del torbellino en su mente. Santiago no sabía lo que estaba a punto de suceder. Estaba cada vez más involucrado con Julieta, y las conversaciones que mantenían eran cada vez más explícitas. Hablaba con una confianza alarmante, como si tuviera todo bajo control. Lo que no sabía era que, mientras hablaba de sus planes, Camila ya tenía todas las cartas en la mano. La grabación era solo el comienzo. Camila estaba lista para ejecutar la última parte de su plan. Sabía que, para derribarlo finalmente, tenía que desestabilizarlo completamente. No se trataba solo del divorcio. Sabía que, para lograrlo, debía quitarle todo lo que tenía, y la mejor manera de hacerlo era atacando sus mayores miedos, su imagen, su dinero y sus empresas. Y para ello, necesitaba la ayuda de Javier. Mientras Santiago y Julieta discutían sobre su futuro, hablando de lo que harían cuando él se deshiciera de Camila, la mujer que él consideraba su propiedad, Camila se dirigió al despacho de Javier. Sabía que estaba en el punto de no retorno. Con el abogado a su lado, Santiago finalmente descubriría que ya no tenía control sobre nada. El juego ha terminado, Santiago. Todo lo que tienes, todo lo que crees controlar, está a punto de derrumbarse, murmuró Camila para sí misma, con una mirada de furia contenida, mientras escribía el último mensaje en su teléfono. Javier, a su lado, preparaba la carta final. El golpe sería certero y devastador. Cuando Santiago recibiera la notificación, comprendería que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, la gran revelación finalmente sucedería. El teléfono de Santiago sonaría, y al ver el número de Javier en la pantalla, no sabría lo que le esperaba. El abogado no estaba allí solo para encargarse del divorcio. Estaba allí para asegurarse de que Santiago dejara de ser el hombre que creía ser. La venganza estaba finalmente a punto de concretarse. Camila sentía el peso de la traición crecer dentro de ella con cada nuevo día. El dolor que antes la inmovilizaba se transformaba ahora en algo más frío y calculador. No permitiría que Santiago quedara impune. Había algo en su corazón que se encendió en ese momento, algo mucho más profundo que la ira, era el deseo de justicia. No solo para ella misma, sino también para el hijo que ahora llevaba en su vientre. Después de todo, no podía permitir que el hombre que debía ser el pilar de su vida destruyera todo lo que ella había construido. El impacto de descubrir la traición fue un golpe duro, pero ahora, con la verdad clara frente a sus ojos, Camila se sentía más fuerte. Decidió que actuaría con precisión, calculando cada paso. No sería un enfrentamiento impulsivo ni una explosión de emociones. Sería un plan meticulosamente diseñado. Tendría las pruebas, las evidencias que él no podría negar.
Santiago, ese hombre arrogante y confiado que creía poder hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias, vería cómo su vida se desmoronaba ante su propia vanidad. La primera acción que tomó Camila fue sencilla pero poderosa: contrató a un detective privado. Alguien con experiencia, discreto, capaz de permanecer en las sombras y observar sin ser visto. Ya no era una cuestión de venganza emocional, sino de asegurarse de tener todo lo necesario para cuando llegara el momento adecuado. Investigó y seleccionó al mejor, Eduardo Lima, un detective conocido por su discreción y su habilidad para ensamblar piezas de rompecabezas invisibles a ojos comunes. Camila se reunió con él en un café, lejos de miradas curiosas. Él la observó detenidamente, evaluándola antes de comenzar a hablar. Ella sabía lo que quería, sabía lo que estaba pidiendo, y el hombre frente a ella no parecía sorprendido. Personas como Camila, decididas y con el poder para ejecutar sus planes, no eran novedad para él. Pero lo que dijo a continuación hizo que incluso Eduardo se acomodara en su silla. Necesito que documente los encuentros de mi marido. Está traicionando mi confianza. Quiero que no tenga forma de negarlo cuando lo enfrente. Eduardo simplemente asintió, sin hacer preguntas. Para él, era un trabajo más. Pero para Camila, era el inicio de un juego que requería precisión y paciencia. En los días que siguieron, el detective se convirtió en una sombra. Observaba, fotografiaba, registraba todo. Camila sabía que él estaba cerca, pero no podía evitar sentir el peso de la expectativa con cada informe que recibía. Quería conocer cada detalle, aunque supiera que eso solo aumentaría su dolor. Era necesario entender los movimientos de Santiago, cómo se sentía seguro en su traición, para anticiparse a él. Además de las imágenes y los informes, había algo que Camila también sentía en su propio cuerpo. Su mente estaba afilada, pero su corazón era un torbellino de emociones. No podía olvidar que, al final de todo, estaba esperando un hijo. Ese embarazo no solo era una noticia que cambiaría su vida para siempre, sino también una motivación aún más poderosa para ganar esa batalla. Santiago no se quedaría con nada. No destruiría la vida que ella estaba creando. Las semanas pasaban, y Camila, sin que Santiago lo supiera, tejía su red. Estudiaba las fotos tomadas por Eduardo, las pruebas irrefutables que pronto serían usadas para desmantelar la vida de su marido. Cada nuevo movimiento de él era un paso más hacia su caída. Le estaba dando suficiente cuerda para ahorcarse. El dolor que antes la paralizaba se había transformado en algo más enfocado. Era como si se hubiera convertido en una espectadora de su propia vida, observando a su esposo hundirse lentamente en sus propias mentiras. Una noche, después de un día agotador de reuniones de negocios, Santiago regresó a casa sin notar el cambio en el ambiente. Camila, sentada en la mesa del comedor, lo observó mientras comía sin decir una palabra. Él no sabía que ella ya tenía todas las piezas para finalmente exponer su traición. No sabía que, mientras él disfrutaba del lujo que había construido, ella estaba a punto de destruirlo. Camila lo miró con una calma aterradora, sin mostrar rastros de ira ni tristeza. Él se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio, sin percibir la frialdad en su expresión. Pero en la mente de Camila, el plan ya estaba trazado. El juego estaba armado. Ahora, solo necesitaba el momento adecuado para lanzar su trampa. Mientras tanto, el detective continuaba su labor, capturando imágenes y haciendo anotaciones meticulosas. Y cuando Camila revisó los últimos informes de Eduardo, supo que el plan estaba casi listo para ejecutarse. La venganza no sería solo suya, sino de todas las mujeres que, como ella, habían sido engañadas por un hombre que creía que jamás tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Camila estaba a punto de dar el primer gran paso hacia la ruina de Santiago. Y esta vez, él no tendría escapatoria. Los días de Camila se habían convertido en un torbellino silencioso. Mientras fingía normalidad ante Santiago, sus pensamientos se concentraban en el plan que había estado diseñando. Sabía que necesitaba fuerza y enfoque, pero la vida le tenía reservada una sorpresa más, algo que lo cambiaría todo. En la mañana de un martes, al despertar, Camila sintió un mareo que la obligó a sentarse de inmediato al borde de la cama.
En los últimos días, había notado un cansancio inexplicable, pero lo atribuía al peso emocional de su descubrimiento y a la tensión constante. Ahora, sin embargo, el malestar era evidente. «Necesito aire», murmuró para sí misma, levantándose con cuidado. Caminó hacia el baño, y mientras se lavaba el rostro, un pensamiento fugaz la detuvo. ¿Será posible? Camila recordaba haber sentido algo similar años atrás, cuando intentaba quedar embarazada. Esa sospecha, aunque tenue, fue suficiente para sacarla de su letargo. Después de unos minutos reflexionando, decidió hacerse una prueba de farmacia. Salió discretamente, evitando cualquier contacto con Santiago, que parecía absorto en una llamada de negocios. Horas más tarde, de regreso en el baño, sostenía la prueba con manos temblorosas. 2 líneas rojas aparecieron, claras e innegables. Camila estaba embarazada. Una mezcla de emociones la invadió. Por un lado, la alegría de tener lo que siempre había soñado, un hijo, una parte de ella que sería eterna. Por otro, la rabia de saber que Santiago, el padre de ese niño, era ahora el hombre que consideraba su mayor enemigo. Camila sabía que no podía permitirse perder el control. Este hijo no será un motivo de debilidad, pensó. Por el contrario, sería su mayor motivación para luchar con más determinación. Ahora, no solo se trataba de desenmascarar a Santiago, sino de proteger el futuro de esa criatura, asegurarse de que naciera en un entorno donde su padre no pudiera manipular ni destruir. Esa noche, mientras Santiago cenaba, ajeno al torbellino interno de Camila, ella lo observaba con atención. Hacía comentarios ocasionales sobre el trabajo, sin notar la falta de respuesta de su esposa. Parecía cómodo, seguro de que su secreto estaba bien guardado. «Hoy estás callada», comentó finalmente, notando su silencio. «Solo cansada», respondió Camila, controlando su voz para que sonara neutral. Santiago no insistió. Su confianza en sí mismo era tan grande que no percibía los cambios en su esposa. Más tarde, al acostarse, Camila tocó suavemente su vientre, aún incrédula ante la idea de que allí creciera una vida. Se sentía al mismo tiempo vulnerable y poderosa. Decidió que no le contaría a nadie sobre el embarazo todavía. Primero, debía asegurarse de que todo estuviera en orden, tanto en el aspecto físico como en el plan que estaba trazando para destruir a Santiago. Al día siguiente, programó una cita médica. En el consultorio, recibió la confirmación oficial. «Tienes aproximadamente 8 semanas», informó la doctora con una sonrisa cálida. «Necesito garantizar que este niño tenga un futuro seguro», respondió Camila con voz grave y decidida, tomando por sorpresa a la médica. El embarazo era, sin duda, inesperado, pero Camila sabía que podía convertirlo en su mayor fortaleza. Al salir del consultorio, sintió que había dado un nuevo paso en la batalla que estaba por venir. Más que nunca, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que ahora consideraba su mayor razón para seguir luchando. Miró su reflejo en el vidrio del auto y vio a una mujer que ya no estaba perdida. Estaba decidida. El futuro comenzaba ahora, y no había espacio para errores. Camila sabía que necesitaba a alguien que no solo la ayudara legalmente, sino que estuviera dispuesto a luchar como ella. El plan para desenmascarar a Santiago estaba tomando forma, pero requería estrategias cuidadosamente elaboradas. Sin duda, necesitaría un abogado excepcional, alguien que comprendiera el peso de la batalla y estuviera dispuesto a asumir los riesgos. Fue así como Camila encontró a Alejandro Monteiro, un hombre conocido en los círculos jurídicos de Sao Paulo. Alejandro era famoso por su habilidad para manejar divorcios complejos y, sobre todo, por su astucia al transformar las batallas judiciales en verdaderas obras maestras estratégicas. Camila había oído hablar de él por una amiga que, años antes, lo había contratado para lidiar con un caso igualmente complicado. La primera reunión se llevó a cabo en una oficina discreta, en el centro de la ciudad. Alejandro era un hombre alto, de cabello bien cuidado y mirada penetrante. Lo recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa que transmitía confianza. «Camila, he leído los detalles preliminares que me enviaste. Parece que tenemos mucho trabajo por delante, pero nada que no podamos enfrentar», dijo,
guiándola hacia un sillón cómodo. Camila respiró profundamente antes de comenzar. Quiero asegurarme de que Santiago no solo pierda todo, sino que también salga a la luz la verdad sobre lo que él es. Él destruyó mi confianza, y ahora quiero asegurarme de que no destruya nada más. Alejandro escuchó atentamente, tomando notas detalladas en un cuaderno. Su expresión alternaba entre concentración y una leve sonrisa, típica de alguien que ya tenía una idea clara de qué hacer. Primero, necesitamos reunir todas las pruebas posibles. No solo sobre el caso de infidelidad, sino también sobre cualquier movimiento financiero o irregularidad que pueda jugar a nuestro favor. ¿Ya comenzaste a recolectar esta información? Camila asintió. Contraté a un detective privado. Él tiene documentos y fotos de los encuentros nocturnos de Santiago con Julieta. Puedo compartir todo. Alejandro levantó una ceja. Perfecto. Eso será útil, pero no basta. Para asegurarnos de que Santiago no pueda escapar, necesitamos más. Registros financieros, mensajes, cualquier cosa que demuestre no solo la traición, sino también el impacto de esto en su vida. Vamos a convertir esto en una narrativa sólida para el tribunal. Camila sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Alejandro parecía exactamente el tipo de aliado que necesitaba, pero la perspectiva de revisar todos los detalles dolorosos la dejaba inquieta. ¿Y qué pasa con Julieta?, preguntó Alejandro. Ella no va a cooperar. La confronté, pero cree que Santiago la protegerá, respondió Camila, con la voz marcada por el desprecio. Alejandro esbozó una ligera sonrisa. Eso es común. Personas como Julieta se aferran a la ilusión de seguridad hasta que la verdad sale a la luz. No te preocupes. Nuestra prioridad es exponer a Santiago, y en el proceso, ella inevitablemente quedará atrapada. Durante el resto de la reunión, Alejandro detalló los próximos pasos. Camila necesitaba acceder a los registros bancarios de Santiago, que podrían revelar transacciones sospechosas. Además, sugirió instalar un software de monitoreo en la computadora de la casa, algo que Camila debería hacer con mucho cuidado. Necesitarás actuar como si nada hubiera cambiado, advirtió Alejandro. Cualquier error y él podría sospechar. Personas como Santiago son expertas en mantener secretos porque son paranoicas. Vamos a usar eso en su contra. Antes de concluir, Alejandro dio una última instrucción. Confía en mí, Camila. Sé que esto es difícil, pero necesitas ser paciente. La justicia es más que una victoria emocional, es una estrategia. Cada paso que demos será calculado para asegurar que, cuando él caiga, no haya forma de que se levante. Al salir de la oficina, Camila sintió una nueva chispa de determinación. Alejandro era exactamente el tipo de persona que necesitaba a su lado, frío, calculador y dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Esa noche, de vuelta en la mansión, Camila actuó con la misma calma de siempre. Sentada en la mesa de la cena con Santiago, mantuvo una conversación trivial, ocultando completamente la reunión decisiva que había tenido horas antes. Mientras él hablaba distraídamente sobre negocios, ella pensaba en las palabras de Alejandro: paciencia. Estrategia. Camila sabía que la batalla sería larga, pero ahora estaba segura de que estaba lista para enfrentarse a ella. Cada paso la acercaba más al momento en que Santiago vería su vida desmoronarse, y esta vez no tendría a nadie para protegerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensa calma y expectativas crecientes para Camila. Sabía que estaba al borde de un gran cambio, y el enfrentamiento con Julieta, aunque no resolviera todo, era un paso crucial en su estrategia. Con Alejandro a su lado, los detalles del plan se volvían cada vez más sólidos, pero aún quedaba un largo camino hasta que la verdad sobre Santiago fuera expuesta al mundo. Julieta, después del enfrentamiento en el sótano, permaneció en silencio, lo que hacía que Camila sintiera una leve tensión en el aire. Sabía que la sirvienta estaba dividida, sin saber si podía confiar en las promesas de Santiago o en las amenazas de Camila. El miedo era evidente, pero también había una sensación de incertidumbre. Camila observaba cada movimiento de Julieta, buscando alguna pista sobre su decisión. Sin embargo, la verdadera batalla se libraba en el campo estratégico que Alejandro había montado.
Las pruebas financieras que él había obtenido mostraban transacciones sospechosas y movimientos de dinero que comprometían la integridad de Santiago. Camila sabía que ese era el momento justo para dar el golpe final, pero no podía cometer errores. El juego apenas comenzaba. La noche siguiente, cuando Santiago llegó a casa más tarde de lo habitual, parecía aún más absorto en sus propios pensamientos. Camila lo observaba con una calma controlada, como si nada hubiera cambiado. Él no sospechaba la tormenta que estaba a punto de caer sobre él. «Parece distraída», dijo Santiago, mientras se sentaba a la mesa. «¿Todo bien?». Camila sonrió de manera casi imperceptible. «Solo estoy pensando en el futuro», respondió ella, su voz suave pero con un tono de determinación que Santiago no percibió. Ya sabía que él estaba a punto de ser desenmascarado de una manera que... El reloj marcaba las 19 horas cuando la mansión comenzaba a cobrar vida. Camila había pasado semanas planeando cada detalle de esa noche y ahora todo estaba a punto de suceder. Una fiesta benéfica, organizada por ella misma, era el disfraz perfecto para exponer a Santiago. El evento reuniría a empresarios, periodistas y figuras influyentes de Sao Paulo, personas cuyas opiniones podrían definir o destruir reputaciones. En el gran salón, arreglos florales elegantes decoraban las mesas, y una música suave llenaba el ambiente. Santiago, impecablemente vestido con un traje oscuro, circulaba entre los invitados, repartiendo sonrisas y saludos como el anfitrión perfecto. Al otro lado del salón, Camila, con un vestido negro que resaltaba su postura firme y elegante, era la imagen de serenidad. Pero por dentro, su mente era un torbellino de expectativas y estrategias. A medida que la noche avanzaba, Alejandro llegó discretamente. Vistiendo un traje sencillo, pero bien ajustado, se mezcló entre los invitados sin llamar la atención. Al encontrar a Camila cerca de la mesa de bebidas, hizo una leve señal con la cabeza. Era el momento. En la sala de control improvisada en la oficina de la mansión, Alejandro y un técnico contratado para la ocasión finalizaban los ajustes en el sistema audiovisual. En medio de la fiesta, las pantallas instaladas en el salón, supuestamente para mostrar videos institucionales y fotos de la causa benéfica, estaban a punto de revelar algo mucho más explosivo. Camila dio un sorbo a su copa de vino antes de subir al pequeño escenario montado en el centro de la sala. Con el micrófono en mano, su voz suave pero firme llamó la atención de todos. Señoras y señores, agradezco la presencia de todos ustedes en esta noche tan especial. Es un honor organizar este evento a favor de una causa tan importante. El salón se silenció y las miradas se volvieron hacia ella. Santiago, junto a algunos empresarios, miraba a Camila con una sonrisa orgullosa, o tal vez ajena. Pero antes de continuar con la programación, me gustaría compartir algo muy personal. Algo que creo que todos aquí necesitan saber. Los invitados murmuraron, sorprendidos por el tono repentinamente serio de Camila. Ella hizo una breve pausa, respiró profundamente y continuó. Como muchos de ustedes saben, mi esposo, Santiago, y yo construimos juntos una vida que parecía impecable. Pero las apariencias engañan, y es por eso que, esta noche, decidí sacar a la luz la verdad. Santiago frunció el ceño, su expresión confundida se transformó en preocupación. Dio un paso hacia el escenario, pero Alejandro apareció discretamente entre él y Camila, bloqueando su camino. Por favor, todos miren las pantallas, dijo Camila, señalando con la mano. En ese momento, las pantallas comenzaron a mostrar imágenes capturadas por el detective privado. Santiago y Julieta, en el sótano, conversando en voz baja, intercambiando miradas y gestos íntimos. La música se detuvo abruptamente y el sonido ambiental fue reemplazado por las voces de los protagonistas del escándalo. Santiago, tú dijiste que resolverías esto, la voz de Julieta resonaba en el salón. Ya no puedo seguir así. Tranquila, la voz de Santiago respondió. Nadie jamás lo descubrirá. Yo tengo todo bajo control. Los invitados estaban boquiabiertos. Algunos susurraban entre sí, otros miraban a Santiago, que ahora estaba inmóvil, pálido como una hoja de papel. Basta, gritó Santiago, intentando interrumpir el video. Corrió hacia el escenario, pero ya era demasiado tarde.
Las pruebas estaban allí, expuestas para que todos las vieran. Camila bajó lentamente del escenario, cruzando el camino de Santiago. Con una calma aterradora, miró directamente a sus ojos y dijo: «Ahora todos saben quién eres realmente». Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos con miradas de juicio, otros visiblemente incómodos. Alejandro se acercó a Camila, tocando levemente su hombro en señal de apoyo. Mientras Santiago intentaba desesperadamente controlar los daños, los murmullos se transformaban en un clamor. Los periodistas presentes comenzaron a hacer preguntas. Las asociaciones comerciales se discutían en tonos cada vez más bajos. Santiago ya no tenía control sobre la narrativa. Camila, por su parte, caminó hacia afuera del salón, dejando a Santiago en el caos que ella había orquestado meticulosamente. En el coche, al lado de Alejandro, permitió que una ligera sonrisa asomara en su rostro. «Esto fue solo el comienzo», dijo ella, mirando al abogado. Alejandro asintió. «Y fue un gran comienzo. Ahora está en nuestras manos». La noche había terminado para los invitados, pero para Camila y Santiago, la guerra apenas comenzaba. El escándalo se esparció como fuego en hierba seca. A la mañana siguiente de la fiesta, los sitios de noticias y redes sociales estaban inundados con titulares sobre Santiago. Palabras como traición, escándalo y filtración de imágenes aparecían junto a su rostro en prácticamente todos los portales de Sao Paulo. Las grabaciones de la noche anterior fueron enviadas a periodistas estratégicos, asegurando que el daño fuera inmediato e irreversible. En la mansión, Santiago enfrentaba una tormenta. Caminaba de un lado a otro en su oficina, hablando por teléfono con abogados y tratando, sin éxito, de controlar los daños. Camila lo observaba desde lejos, desde la escalera, con una expresión serena y distante. Él no tenía idea de cuánto ella estaba involucrada en lo que ocurría. «Quiero que borren esto de internet ahora», gritó Santiago por teléfono. «Pagan lo que sea necesario, pero resuélvanlo». Al otro lado de la línea, la respuesta parecía incapaz de calmar su furia. Colgando el teléfono con fuerza, lo arrojó sobre la mesa. Su respiración pesada y las manos temblorosas mostraban que, por primera vez, Santiago no tenía una salida obvia. Camila bajó las escaleras con pasos firmes y entró en la oficina, cruzando los brazos mientras lo miraba. Él levantó la mirada, sorprendido e irritado. «¿Sabías de esto?», acusó, señalándola como si la culpa estuviera explícita en su rostro. «¿Sabía de qué exactamente?», respondió Camila, con una calma que solo aumentaba la irritación de él. «No te hagas la desentendida, esas imágenes, ese video, esto es una conspiración contra mí». Camila dio un paso adelante, su voz cortando el aire como una cuchilla. ¿Conspiración? No es una conspiración, Santiago. Es la verdad. Una verdad que has ocultado demasiado tiempo. Él intentó responder, pero las palabras le faltaron. Por primera vez, Santiago parecía perdido, como un rey sin reino. Mientras tanto, fuera de la burbuja tensa de la mansión, las consecuencias de su exposición ya comenzaban a tomar forma. Los acreedores comenzaron a llamar, exigiendo respuestas. Los socios comerciales anunciaron públicamente que terminaban contratos con su empresa, temiendo que el escándalo afectara sus reputaciones. En la oficina central de la empresa de Santiago, los empleados intercambiaban miradas nerviosas. Algunos ya discutían discretamente sobre buscar otras oportunidades antes de que la crisis arrastrara a todos al fondo. Esa misma tarde, mientras Santiago intentaba desesperadamente reunir al consejo de la empresa para una declaración pública, recibió un correo electrónico de uno de los principales accionistas. «Estamos pidiendo su renuncia inmediata como CEO. No podemos permitir que su vida personal siga impactando negativamente los negocios». Santiago leyó y releyó el correo, como si las palabras pudieran cambiar. Pero la verdad era innegable, lo estaban echando de la posición que tanto había luchado por conseguir. En casa, Camila recibía actualizaciones constantes de Alejandro. El abogado seguía de cerca los movimientos financieros de Santiago, quien ahora enfrentaba no solo la pérdida de su empresa, sino también crecientes deudas debido a la fuga de inversores. Al caer la noche, Santiago volvió a casa, exhausto y derrotado.
Entró al salón sin darse cuenta de que Camila lo esperaba sentada en un sillón, con un sobre en las manos. «Renuncié a la empresa», dijo él, tirándose en el sofá con las manos en el rostro. «Quieren destruirme». Camila se inclinó ligeramente, su tono más frío que nunca. «No. Lo hiciste tú solo». Él levantó la cara, confundido y furioso. «No entiendes lo que está en juego aquí». Camila levantó el sobre, entregándoselo. «Ah, lo entiendo muy bien. Y creo que es hora de que tú también lo entiendas. Lee». Santiago abrió el sobre y encontró los papeles del pedido de divorcio. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía los detalles cuidadosamente articulados por Alejandro. Camila estaba reclamando casi todo: la mansión, los bienes principales y un porcentaje considerable de sus activos. «Estás loca», dijo él, la voz baja y llena de incredulidad. «No puedes hacer esto conmigo». «Puedo», respondió Camila, su voz firme. «Y lo haré. Es hora de que pagues por todo». Él arrojó los papeles sobre la mesa y se levantó, acercándose a ella como si pudiera intimidarla, pero Camila no retrocedió. «Te vas a arrepentir de esto, Camila. Puedo destruirte». Ella lo miró sin miedo, con una sonrisa casi imperceptible. «Ya perdiste, Santiago. Solo que aún no te has dado cuenta». Esa noche, mientras Santiago bebía en la oficina y trataba desesperadamente de trazar un plan para salir del hoyo, Camila se permitió un momento de alivio en la habitación. Todo estaba saliendo según lo planeado. La ruina pública de Santiago no era solo una posibilidad, era una realidad. Acostada en la cama, tocó su vientre nuevamente, sintiendo la vida que crecía dentro de ella. Finalmente, susurró para sí misma: «Esto es solo el comienzo. Por los dos, llegaré hasta el final». Los días siguientes fueron una sucesión de derrotas para Santiago. Cada movimiento parecía arrastrarlo más profundo en el abismo de su propia creación. Cuando finalmente dejó la mansión para mudarse a un pequeño apartamento alquilado, sintió, por primera vez, el peso abrumador de la soledad y el fracaso. Ya no existía la lujuria de las fiestas, la compañía de los amigos, ni la confianza de los inversores. El hombre que alguna vez fue considerado invencible, ahora se veía en ruinas. Con la pérdida de la empresa, la quiebra parecía inminente. Santiago ya no tenía la ventaja de su fortuna ni sus conexiones. En su nuevo hogar, un apartamento diminuto y sin sofisticación, el teléfono sonaba sin cesar, pero apenas tenía fuerzas para contestar. Cada llamada era una deuda. Cada correo, una amenaza de demanda. Camila, por otro lado, observaba todo desde lejos, como una espectadora tranquila de un teatro que se desarrollaba ante sus ojos. Alejandro la mantenía actualizada sobre cada movimiento de Santiago, sobre cómo las deudas se acumulaban y cómo él trataba desesperadamente de mantenerse a flote. Ella sabía que él ya intentaba vender lo que quedaba de sus bienes, un último intento de evitar el colapso financiero total. Pero la marea estaba en su contra. En una tarde nublada, mientras Santiago caminaba por las calles de Sao Paulo, se vio obligado a entrar en una sucursal bancaria para tratar de resolver los últimos detalles de su quiebra. Estaba exhausto, su traje ya estaba arrugado y desaliñado, y sus ojos, antes llenos de confianza, ahora estaban opacos, con círculos oscuros bajo ellos. Mientras esperaba en la fila para ser atendido, los murmullos de los demás clientes eran inconfundibles. Algunos susurraban entre sí, intercambiando miradas curiosas e incluso despectivas. Otros, más atrevidos, hablaban en voz alta, comentando sobre el escándalo que había sido estampado en todos los periódicos y portales. El Santiago Costa, no lo puedo creer, ese es el tipo que traicionaba a su esposa en el propio sótano de su casa. Sí, el dinero hace que cualquiera se sienta invulnerable, pero parece que ahora está pagando el precio. Santiago no tuvo el valor de enfrentar esas miradas. Sabía que estaban hablando de él, que la gente ahora lo veía como una burla. El hombre que alguna vez fue venerado, admirado y temido, ahora era objeto de risas y desprecio. Cuando finalmente entró en la oficina del gerente, el hombre detrás del escritorio lo miró con una mezcla de desdén y frialdad. «Señor Costa, tenemos aquí todos los documentos que prueban su quiebra.
La deuda es alta y estamos en proceso de liquidación de sus bienes. Ya no podemos continuar con ninguna negociación favorable. Santiago trató de mantenerse firme, pero sus palabras parecían fallar. ¿Hay algo que se pueda hacer? No puedo simplemente perderlo todo. ¿Hay algo, alguna solución? El gerente lo miró, como si se estuviera quitando un peso de encima. No, señor Costa. Todo lo que quedaba ha sido embargado, y ahora usted debe lidiar con las consecuencias. Si queda algún patrimonio remanente, será destinado al pago de las deudas. Esas palabras resonaron en la mente de Santiago, quien, en ese momento, sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Ya no tenía nada. No había más negociaciones, más maniobras financieras, ni escapatorias. Estaba perdido. De vuelta a su casa, o mejor dicho, a ese pequeño apartamento, Santiago se tiró en el sofá y cerró los ojos, sintiendo la frustración y la rabia burbujear dentro de él. Todo lo que había construido se estaba yendo por el drenaje y se odiaba por haber llegado a este punto. Y, en el fondo, sabía que ya no había a dónde huir. Mientras él se hundía aún más en su propia miseria, Camila finalmente encontraba la paz. Ya había recuperado el control de su vida. Los bienes, la mansión e incluso la mayor parte de la fortuna habían sido oficialmente transferidos a su nombre, todo debidamente respaldado por los abogados. El dolor de la traición aún estaba presente, pero ella había aprendido a usar la ira y el sufrimiento como combustible para su venganza. Y con todo esto, se preparaba para el siguiente paso. El divorcio estaba prácticamente finalizado. Lo que quedaba de Santiago ahora era solo un pedazo de un hombre roto, incapaz de revertir su suerte. Camila sentía que, finalmente, la balanza de la justicia estaba equilibrada. Esa noche, ella estaba en su nueva casa, mirando por la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad. La sensación de libertad era embriagante. Sin embargo, algo le decía que, a pesar de todo el sufrimiento, aún había un capítulo por escribir. Y ese capítulo, ella sabía, sería el último. Mientras el silencio se apoderaba de su nueva vida, pensaba, en un suspiro, en el futuro que ahora podría construir sin el peso del pasado, sin las sombras de Santiago. Camila estaba libre. Ella y su hijo. Y ese era el comienzo de algo completamente nuevo. Ahora, finalmente, podía mirar hacia el futuro con esperanza. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso, pero también por una sensación de renovación que invadía a Camila. El divorcio estaba siendo finalizado y la batalla que había librado contra Santiago estaba casi llegando a su fin. Pero, mientras ella comenzaba de nuevo su vida, había algo más que la ocupaba, algo que, de alguna manera, no esperaba: Alejandro. Él comenzó a estar más presente en su vida de lo que Camila había imaginado al principio. En un principio, él había sido solo un abogado, alguien necesario para ayudarla a superar el tormento en que se había convertido su vida. Pero, con el paso de los meses de trabajo conjunto, algo diferente surgió entre ellos. Alejandro no era solo el profesional que la había ayudado a asegurar la custodia de los bienes o a expulsar a Santiago de su imperio. Se había mostrado como alguien confiable, alguien que la entendía, que no solo la defendía legalmente, sino que también se preocupaba por lo que ella sentía. Él percibió el dolor detrás de cada decisión que tomaba y la apoyaba incondicionalmente. Más importante aún, respetaba sus límites y su independencia, algo que Santiago nunca hizo. Una tarde, mientras Camila organizaba unos papeles en su nueva casa, su teléfono sonó. Era Alejandro. El sonido de su voz al teléfono, calmada y decidida, hizo que una sensación de seguridad invadiera su pecho. Camila, ¿cómo va todo por ahí? Sé que hoy es un día importante para ti, dijo él, con ese tono amigable que ella ya comenzaba a identificar como suyo. Todo está bien. Mucho más tranquilo que en los últimos meses, de hecho. Las cosas finalmente se están arreglando, ¿sabes? Lo sé. Lo veo. Y me alegra mucho por ti. Alejandro hizo una pausa y su tono se suavizó. Sé por lo que has pasado. Sé cuánto te marcó todo esto. Pero lo que importa es que lo superaste. Y ahora, el futuro está en tus manos.
Camila sintió una ligereza en esas palabras, una sensación de validación que no había sentido en mucho tiempo. Con Santiago, siempre se sintió disminuida, pero Alejandro la veía como una mujer fuerte, capaz y merecedora de reconstruir su vida. En ese momento, Camila se dio cuenta de que, de alguna manera, la relación entre ellos había cambiado. Ya no veía a Alejandro solo como su abogado. Él era alguien en quien empezaba a confiar de manera genuina. Y, más que eso, siempre estaba a su lado, ya fuera en momentos de decisiones difíciles o en momentos de descanso. Algunas semanas después, él sugirió que se encontraran para cenar. Era una propuesta simple, pero suficiente para que Camila empezara a sentir una nueva curiosidad, algo más allá de la relación profesional que existía entre ellos hasta ese momento. Ella sabía que había algo más en las palabras de Alejandro, algo entre líneas que no podía ser ignorado. Se encontraron en un restaurante acogedor, lejos de los ojos curiosos de la ciudad. Camila llevaba una blusa negra simple pero elegante, su cabello suelto, y sus ojos ahora brillaban con una luz nueva, no de dolor ni de venganza, sino de algo más profundo. Algo que aún no lograba identificar completamente. Alejandro estaba impecablemente vestido, como siempre, pero en ese momento, algo en su mirada sugería que estaba allí no como abogado, sino como algo más. Algo personal. Después de los primeros intercambios de palabras, como era habitual, el ambiente se fue tornando más relajado. Las conversaciones pasaron de temas profesionales a historias personales. Camila se sentía cómoda y, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a relajarse de verdad. Las risas fluían de forma natural. Se sintió vista por alguien que no la juzgaba, alguien que veía sus fortalezas y debilidades de manera sincera. Entonces, mientras servían un postre, Alejandro dejó caer, casi sin querer, una frase que hizo que el aire alrededor de ellos cambiara. Camila, desde que comenzamos a trabajar juntos, empecé a admirar mucho más que tu fortaleza. Comencé a admirar a la mujer que eres, tu valentía, tu inteligencia. Yo, no quiero que pienses que estoy hablando como abogado. Quiero que sepas que hablo como alguien que te respeta, alguien que se detuvo un instante, vacilando, antes de continuar. Alguien que quisiera estar más cerca de ti, de una manera que va más allá de lo profesional. Las palabras de Alejandro cayeron sobre Camila como una suave lluvia. Ella no sabía qué decir de inmediato. Pero, al mirarlo, la intensidad en su mirada hizo que sintiera algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si, finalmente, hubiera una abertura para algo nuevo, algo que no imaginaba posible. Había pasado tanto tiempo protegiéndose del dolor y la traición de Santiago que ni siquiera había notado cómo sus propias emociones estaban cambiando. Yo, no sabía que sentías eso, respondió Camila, su voz suave, pero con un toque de vulnerabilidad. Yo también, no sé bien qué estoy sintiendo. Pero estoy dispuesta a entenderlo. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que hizo que Camila sintiera una extraña y reconfortante calidez en su pecho. Continuaron conversando, pero había algo palpable en el aire, algo que cambiaba la dinámica entre los dos. A medida que avanzaba la cena, la conversación se hacía más relajada y llena de promesas no dichas. Camila y Alejandro estaban, de alguna manera, abriendo una nueva puerta, una puerta que Camila no esperaba, pero que ahora parecía natural. Ella no sabía a dónde los llevaría, pero algo dentro de ella le decía que era el comienzo de un nuevo camino. En el fondo, Camila sabía que su vida estaba a punto de transformarse una vez más. Y, esta vez, no había miedo. Solo había curiosidad y una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Con el paso de las semanas, Camila no solo comenzó a reconstruir su vida, sino que también se dio cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado. Todo lo que había perdido, la confianza, el matrimonio, la estabilidad, ahora parecía pequeño frente a lo que estaba ganando, libertad, autoconocimiento y, de una manera inesperada, un nuevo comienzo. Después del divorcio, había tomado una decisión importante, mudarse a una nueva casa. La mansión, ese lugar donde tantos momentos de dolor y traición se habían desarrollado, ya no formaba parte de su vida. Quería algo simple, pero que representara quién se había convertido.
Un lugar que fuera solo suyo, donde pudiera finalmente respirar sin el peso del pasado. La nueva casa estaba en un barrio tranquilo de Sao Paulo, lejos de los focos de atención y de los recuerdos de su vida con Santiago. Era una casa pequeña, pero cómoda. Tenía un jardín en la parte trasera, donde ya comenzaba a imaginar tardes tranquilas, escuchando música y leyendo. Las paredes estaban limpias, sin marcas de nada que la uniera al pasado. Camila quería comenzar de nuevo. Pero, además, había una nueva razón para querer ser feliz, algo que ni siquiera imaginaba. Camila estaba embarazada. El pequeño ser que llevaba ahora era la promesa de una vida llena de amor y redención. No quería que el niño creciera en un ambiente de resentimientos y odio. Camila sentía, ahora más que nunca, que necesitaba ser fuerte, no solo por ella misma, sino por el hijo que estaba por venir. El embarazo no solo fortaleció su espíritu, sino que también renovó su perspectiva sobre la vida. El salón de eventos del hotel donde Camila había decidido celebrar su boda con Javier estaba decorado de manera impecable. Flores blancas y rojas adornaban cada rincón y las luces suaves creaban un ambiente cálido y acogedor. Los invitados estaban reunidos, ansiosos por ver a Camila comenzar un nuevo capítulo en su vida. Para ella, ese día no era solo una boda, era la culminación de su liberación, el punto final de una etapa dolorosa y el inicio de una vida llena de esperanza y amor verdadero. Mientras se preparaba en la habitación contigua, Camila se miró en el espejo, reflexionando sobre todo lo que había enfrentado para llegar hasta ahí. Su expresión, antes marcada por la tensión y el dolor, ahora irradiaba paz. El vestido blanco que llevaba no solo simbolizaba pureza, sino también su fuerza y resiliencia. Su vientre, ligeramente redondeado por el embarazo, le recordaba que la vida seguía y que había salido victoriosa. Marta, la antigua ama de llaves de la mansión Aguilar, ahora su asistente personal, ajustaba los últimos detalles del vestido mientras intentaba contener las lágrimas. «Usted merece todo esto, señora Camila. Nunca he visto a una mujer tan fuerte y decidida como usted», Marta dijo con una sonrisa emocionada. Camila tomó la mano de Marta con cariño. «Gracias por estar a mi lado, Marta. Sin ti, no habría podido superar todo esto». Las palabras de Marta la hicieron recordar la tormenta que había enfrentado. El divorcio había sido un espectáculo público, con Santiago intentando desacreditarla de todas las formas posibles. Pero él no estaba preparado para el arsenal de pruebas que Camila y Javier habían reunido. La infidelidad con Julieta, la inminente bancarrota de sus empresas, los desvíos financieros. Cada detalle fue expuesto meticulosamente en el tribunal. Al final, Santiago no solo perdió todo lo que poseía, sino también su reputación. Salió del juzgado humillado y sin aliados, mientras Camila recuperaba el control de su vida y de su fortuna. Después de la caída de Santiago, la relación entre Camila y Javier floreció de manera natural. Él no solo era un abogado dedicado, era un hombre amable y honesto, algo que Camila había olvidado que existía. Estuvo a su lado en los momentos más difíciles, ofreciéndole apoyo, pero también respetando su espacio y decisiones. Cuando ella le confesó que estaba embarazada, un embarazo que descubrió en medio del tumulto del divorcio, Javier no dudó en decirle que la apoyaría en todo, criando al niño como si fuera suyo. Ahora, mientras las suaves notas de un piano resonaban en el salón, Camila sentía una ola de calma y gratitud. Marta salió de la habitación para avisarle que había llegado la hora, y Camila respiró profundamente. Cuando la puerta se abrió y comenzó a caminar hacia el altar, el mundo pareció detenerse. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero la única mirada que realmente importaba era la de Javier. Allí estaba él, esperándola, elegantemente vestido, con una sonrisa que transmitía seguridad y un amor incondicional. En las manos de Camila llevaba una pequeña rosa blanca, un símbolo del nuevo comienzo que ambos estaban creando juntos. Después de la ceremonia, mientras los invitados brindaban y bailaban, Camila y Javier se apartaron discretamente hacia el jardín del hotel. Las luces de las velas iluminaban el camino, y el aire fresco de la noche traía consigo una sensación de paz. Se sentaron en un banco de piedra, y Javier tomó la mano de Camila. ¿Tienes idea de lo increíble que eres?,
le dijo, mirándola directamente a los ojos. No solo reconstruiste tu vida, sino que lo hiciste con una valentía que rara vez he visto en alguien. Soy el hombre más afortunado del mundo por estar a tu lado. Camila sonrió, emocionada. Y yo soy la mujer más afortunada por haber encontrado a alguien que cree en mí, que me respeta y que ama no solo a mí, sino también a mi hijo. Nuestro hijo. Javier la corrigió suavemente. Porque él será nuestro, Camila, en todos los sentidos. Ella no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza, sino de felicidad genuina. Había sobrevivido a la traición, a la humillación, al dolor de ver su mundo derrumbarse. Y ahora, allí, sentada junto al hombre que amaba, sentía que todo había valido la pena. Cada batalla la había llevado a este momento. Mientras regresaban a la fiesta, los invitados los recibieron con cálidos aplausos. Camila tomó el micrófono, sintiéndose inspirada para decir unas palabras. Esta noche no se trata solo de celebrar una boda. Se trata de celebrar la vida. De creer que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay un camino para comenzar de nuevo. Yo estuve en el fondo del abismo, pero encontré fuerza, amor y apoyo para salir adelante. Y ahora, aquí, con todos ustedes, quiero agradecerles por ser parte de esta nueva etapa de mi vida. Su voz temblaba ligeramente, pero la sonrisa en su rostro era firme. Javier la abrazó, y todos los invitados brindaron por su nueva vida. Esa noche, mientras la pareja bailaba bajo las estrellas, Camila pensó en Santiago. No con amargura, sino con indiferencia. Había intentado recuperar su poder, pero ya no había espacio para él en su vida. Santiago ahora no era más que un capítulo pasado, una lección aprendida. La verdadera victoria no era su destrucción, sino la reconstrucción de sí misma. Cuando Javier le besó la frente y la atrajo hacia él, Camila supo que, finalmente, estaba donde siempre debió estar. Era libre, feliz y dueña de su propio destino.